entidades que se acomodan más o menos con lo que pasa. ¿Cómo están viendo ustedes, cómo estás viendo vos, Elio, esta situación económica para la industria en general y para la metalúrgica en particular? Bueno, en líneas generales estamos con... voy a hablar por la industria metalúrgica, que es un poco lo que me compete para poder dar datos certeros de la situación económica. Desde ADIM de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, una entidad que este año cumplió 121 años. Digo, me gusta contarlo porque de alguna manera pone en manifiesto desde por lo menos de cuánto hace que se organizó la industria metalúrgica en la Argentina, ¿no? Que no es poco, digo, una entidad de 120 años. Nosotros estamos con una caída, si miramos interanualmente, si lo comparamos con el 2024, que fue un año malo para nosotros, estamos con una caída interanual del 4,7%. Claro que cuando miramos esa caída tenemos sectores que están mucho peor y otros que están algo mejor. Digo, los sectores de la primera transformación, forja, fundición, laminación, tienen caídas del 12-13%. Nos están dando todos los sectores mal el nivel de actividad. El único sector que está dando en positivo son acoplados y semirremolques, que está dando un 2,6% con respecto al año anterior. Y en términos de las provincias, también con caídas. Buenos Aires el mes de octubre de alguna manera se despegó del resto con una caída del 7,7%, y que eso es preocupante, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires se concentra casi el 40% de la actividad metalúrgica de la Argentina. Sí. ¿Y qué está pasando, ya que nombraste provincia de Buenos Aires, qué pasa con la relación con los organismos públicos? A nivel nación, a nivel provincias, sé que del resto tienen presencia importante en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está, tenemos un abanico bastante importante y diferente de lo que es gobierno nacional y cada una de estas provincias. En el vínculo con estos sectores, ¿están siendo escuchados en el reclamo? Bueno, nosotros tenemos siempre es nuestra obligación tratar de consensuar con los gobiernos, tratar de llevar propuestas, tratar de ser escuchados, ¿no? Como representantes industriales, esa es de alguna manera una de nuestras primeras consignas. Tenemos que decir que nos escuchan tanto a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, llevamos, gestionamos y tratamos de hacer cosas. Lo que pasa es que nuestras propuestas no están teniendo, o sea, no se están basando en lo que nosotros estamos proponiendo para llevar adelante las políticas. Creo que eso de alguna manera está mostrando estos índices de caída, ¿no? Creo que el número mágico, el que resume un poco la situación, es cuando decimos que interanualmente tenemos un aumento de las importaciones del orden del 70%. Y creo que eso explica un poco lo que nos está pasando. Sí. En un mundo que gestiona para que no el problema es que hay países que subsidian sus exportaciones, que tienen una política industrial fuerte y que despliegan eso en su panorama mundial, lo que hace muy difícil a una pyme metalúrgica argentina competir contra la política industrial de un país. Entonces creo que eso es de alguna manera lo que tenemos que tener en cuenta, lo que vamos y decimos, y lo que se tiene que tener en cuenta para ordenar y organizar políticas industriales que sean pro empleo, pro producto, pro Argentina. Elio, me das el pie justo para la pregunta que quería hacerte. A ustedes, ¿una reforma laboral les cambia en algo la ecuación comercial? A ver, nosotros entendemos que una reforma impositiva es importante, que una modernización laboral puede modificar aspectos. Que tenemos un convenio del año 74, que hay cosas que tenemos que cambiarlas porque el mundo cambió. Eso no tenemos duda que todo eso ayuda. Ahora, todo eso, si no tenemos mercado, por más que lo hagamos, no va a cambiar mucho la situación donde estamos parados. Porque las fuerzas del mundo están actuando de manera muy drástica. Aparte, no tenemos que dejar de pensar en la macroeconomía, donde
países como Estados Unidos, con Trump, con sus defectos y sus virtudes, se está tratando de defender, colocando aranceles, las políticas europeas, Sí. que tienden a colocar regulaciones. Digo, el mundo de hoy está así. Ahora los flujos comerciales van cambiando los sentidos, las direcciones y se van ordenando de acuerdo a los niveles de libertad que dejen los países para ingresar esos productos. Claro. Ahora, recién quien te hacía la consulta, lo aclaro porque es importante para lo que te voy a preguntar. Quien te hizo la pregunta recién es Jorge Duarte, que es nuestro especialista en temas gremiales. Te he preguntado por la reforma laboral. Y sé que tenés una relación hasta personal muy intensa con Abel Furlan, el titular, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Inclusive han hecho presentaciones juntas de este tipo de cuadro de situación. ¿Están trabajando con el sindicato en la formulación justamente de esto, de lo que estás justamente planteando ahora, la necesidad de una política industrial seria que proteja el empleo, la producción nacional, el mercado nacional, que es todo lo que estamos viendo castigados por esta política? Yo creo que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo, allá cuando pasamos la década del 90 y quedamos con un desarme industrial importante en la industria metalúrgica. Creo que con el gremio entendimos de los dos lados que tenemos más cosas en común, más objetivos para trabajar en común que cosas encontradas. Seguramente cuando viene la paritaria y todo eso nos vamos a pelear porque corresponde que nos peleemos. Porque está bien que nos peleemos, si no nos peleemos no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, pero por el otro lado sabemos que tenemos más cosas en común, que tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que lograr avanzar en los objetivos generales, los importantes, los que tienen que ver con la política industrial, porque si no tenemos mercado, no tenemos empresas, no tenemos trabajadores, nos quedamos sin nada. Te pregunto un poco pensando en quien está escuchando para que no se quede únicamente con los números en general y quizás pierda una parte de la comprensión de este problema. ¿Están viendo con este tema de la importación y la caída de la demanda interna? ¿Están teniendo cierre de empresas? ¿Está habiendo actividades en donde está perdiendo peso significativamente la producción nacional? ¿Qué me podés contar con respecto a estas cuestiones puntuales, pero que son descriptivas de la situación? Bueno, en este último periodo, en estos últimos años, hemos perdido casi 15.000 puestos de trabajo. Ahora, cuando nosotros miramos eso, no condice con el índice de actividad. Tendría que ser mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. El índice de desempleo, claro. Imaginémonos que estamos cayendo casi a 17 puntos cuando hacemos el acumulado. O sea, eso es muchísimo. Ese aumento de importaciones es muchísimo. ¿Y por qué digo que no condice? Y no condice por la estructura que tiene la industria metalúrgica. 95% PYME, de capital nacional. La mayoría, si nos quedamos sin nuestra fábrica, nos quedamos sin nada. O sea, es lo último que vamos a querer resignar. Y esta estructura federal de la industria metalúrgica que está en el interior de la Argentina profunda, digo, donde el trabajador y el dueño de la fábrica se encuentran en el almacén. Entonces, en esa lógica, uno invirtió un montón de recursos en capacitar a la gente, porque es trabajo calificado, ¿no? No lo hace cualquiera, hay que prepararse para hacerlo. Digo, se invirtió, se trabajó, y por todas las características que te contaba antes, uno piensa 100 veces antes de despedir. Esa es la peor noticia que podemos llevar adelante. Ahora, claro, cuando no quedan más condiciones, si no lo hacemos, empezamos a condicionar al compañero que tiene al lado del trabajador, ¿no? Elio, Jorge Duarte, otra vez te hago la última de mi parte, que tiene que ver con la respuesta política a este tema. Uno ve que los grandes empresarios políticamente están jugando muy abiertamente con la gestión de Javier Milei.
y la verdad que hasta ahora, en los 2 años de gobierno, no parece ser una gestión permeable al diálogo para cambiar sus políticas, ni en la industria ni en ningún otro nivel. ¿Ustedes están planteando una respuesta política a esto, una herramienta política para responder a esto? Porque me parece que en la discusión mano a mano queda claro que el gobierno no va a torcer el rumbo que decidió. Nosotros institucionalmente no hacemos política partidaria. Sí, lo que proponemos es política industrial. Y eso lo vamos a proponer siempre y con todos los gobiernos y con cualquier orientación política, digo, porque nosotros estamos convencidos que cualquier país del mundo que es grande, que es importante, tiene una industria metalúrgica importante. Entonces, con esa misma lógica entendemos que para tener la Argentina que queremos tenemos que tener una Argentina industrial. Y estamos convencidos de eso. Y vamos a seguir trabajando muy fuertemente contra eso. Y no importa quién sea el gobierno que toque, porque estamos convencidos que el camino es una Argentina industrial, porque creo que es la Argentina que se merecen los argentinos. Elio, te agradecemos el contacto y la charla. Hasta cualquier momento. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Elio del Rey, presidente de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos desde la República Argentina. Siempre soy. No tenemos las respuestas. Nos gusta hacer preguntas. Siempre soy acá, una conversación que estamos teniendo, está con nosotros, ya lo estaban escuchando, escritor, cineasta, nacido en la Villa Carlos Gardel, es autor de varios libros como La venganza del cordero atado, El niño resentido, y además es cineasta de películas como Diagnóstico Esperanza, un ensayo visual sobre la juventud, filmado también en el lugar donde nació y se crió, en la Villa Carlos Gardel, y Al borde, documental que explora la fragilidad emocional y los límites de la violencia. Está con nosotros César González. Al borde César. no es de eso, Bien. Al borde retrata el 2023 que era retratar el fenómeno Milei en los barrios populares. Claro, ese es el que produjiste con Futurock. Con Futurock, una producción que hicieron con Futurock. Bueno, vale la Se ve que corrección. googlearon Al borde y le saltó otra película Bien. que se llama así, se trata Bien, de eso. Bien, bueno. Bueno, para mí un gran escritor, entre otras cosas. Sabemos que César hace un montón de cosas y es alguien conocido, pero me gustaría hablar un poco de, a mí personalmente me impactó mucho el libro de César, El niño resentido. Me impresionó mucho, no solamente por lo que podríamos decir lo crudo de la historia, que supongo que teniendo anclaje en la vida de César, bueno, hay una aspereza, una dureza y hasta un dolor seguramente ahí, pero lo que me interesa mucho a mí es un escritor es un hombre político, es alguien que tiene estrategias con las palabras, y ese libro es un libro poderoso. Estoy muerto de ganas por leer el último libro, ¿no? Arrengo Yeta, Sí. pero no lo tengo todavía. Pero el niño resentido sí lo tengo, y he leído varias entrevistas y escuchado entrevistas que le han hecho a César el último tiempo, y me gustaría ver si por lo menos una primera parte de la conversación la podemos dedicar a esta estrategia que el que escribe necesariamente pone en juego. Y yo creo, te insisto, que el niño resentido, yo cuando leía El niño resentido, esto lo hemos charlado, se me venía una figura que me importa mucho. Entonces directamente te la pregunto, la del fusilado que narra, ¿no? El fusilado que narra. Me acuerdo que en la reseña del libro lo escribiste eso, ¿no? Sí, porque es como Operación Masacre, Walsh, ¿no? El fusilado que vive, Pero el narrador es otro. pero el narrador es Esto, otro. claro. O sea, el narrador se entera que hay un fusilado que no murió y le cuenta su historia. En este caso, el fusilado que narras sería el propio César, que hay que decir como dato biográfico, tenés varios impactos de bala en tu cuerpo, ¿no? ¿Cuántos? 6 en total. Sí, los llevo a flor de piel cada día de mi vida. Me resulta imposible olvidarme, porque duelen. Claramente. Sí. Así no, lo del fusilamiento es real, y no en una ocasión encima, en 2 ocasiones diferentes. Después vos fuiste detenido, fuiste a un hospital, después fuiste a un penal, un poco, ese es un Sí, poco al primer tu instituto recorrido. de menores porque era menor. Sí. Ese fue el fusilamiento. El segundo, el de cuando me los dieron en las piernas. Yo recuerdo que me bajo de la camioneta en la que veníamos, con la policía atrás persiguiéndonos, y me acuerdo tener a los policías
enfrente mío apuntándome y para mí hubo una fuerza sobrenatural que les bajó las armas y dispararon a las piernas, porque si no, no explico por qué no me... Eso es el final del Niño Resentido. Sí, sí, sí. Un fusilamiento, una escena de fusilamiento con todas las de la ley. ¿Una fuerza Sí. natural? Sobrenatural. Las fuerzas del cielo. Sí, sí, sí. Al final. No, creo que no, las fuerzas del infierno para Claro, mí. claro. Las mías fueron las fuerzas del infierno. Está bien. Mi abuela diría que fueron las del cielo, obviamente. Sí, sí. A mí me interesa mucho la cuestión del fusilado que narra, que se puede narrar a sí mismo, porque normalmente el fusilado ya no está para narrar, Ujú. ¿no? Pero ahí, ¿cómo se llega de fusilado a narrador? Sería una primera pregunta, si querés. Mira, para mí hubo mucho conflicto interno mío porque había leído siempre a muchos autores de la filosofía o de la crítica literaria, donde se instaló como un lugar común de que las autobiografías no son tan artísticas y que son hasta como una especie de lujo burgués, decía Frank Fanon, por ejemplo, que detestaba las autobiografías, pero hasta que empezó a leer, no sé, autobiografía de pares de semejante, Aimé Césaire, Sangor, ¿no? Los de la negritud. Yo también creía que, bueno, tenía ese conflicto como que, bueno, no es literatura hablar de una propia biografía, pero dije, no, eso es ese es un problema burgués. Son los burgueses hablando entre ellos mismos, diciendo, el crítico que es burgués, leyendo un autor burgués, y sí, está bien. Pero para una clase social como la mía, de la que vengo, ¿no? De un país del tercer mundo, en una villa, o sea, tercer mundo, un primer signo de pobreza, y encima en eso, en una villa, no es lo mismo. La biografía de un villero no se la puede considerar como una literatura del yo. Entonces, creo que para esta literatura, la literatura que provenga de los barrios populares, que provenga de los lugares carcelarios, tiene que ser pensada con nuevas categorías, con categorías que no están. No se puede, para mí, categorizar la literatura villera con los términos de la literatura burguesa, que es la literatura universal, podríamos decir. A mí, primero ese conflicto, es decir, siempre fui reacio a hablar de mi vida, porque no quería que se enfoque lo individual para justificar el simple, ¿no? Como, bueno, decirle a todos los pibes que salen de estar en Cana y que no escriben, bueno, es porque no quieren, porque tienen el ejemplo de César González, que estuvo preso y escribió. Entonces, hay como una tendencia natural que le sale al periodismo, a la gente que proviene de las ciencias sociales, de ubicarme en ese lugar. Como entre rehabilitado, como el que superó algo, como el que ya no logró civilizarse, una cosa así. Todas esas cosas y la verdad que yo siempre rechacé ese lugar y me encargué de trabajar, de hacer películas que sí pueden tener como retazos que parecen de mi biografía, pero nunca hice nada autobiográfico en cine. Filmé en mi barrio, obviamente, con la gente de mi barrio, filmé en otros barrios, pero bueno, pasaron muchos años, durante todos esos años había mucha gente que me decía, nos gustaría leer tu historia, y bueno, apareció la propuesta de Ana Pérez de Penguin Random House, a la cual no accedí inmediatamente, pero empecé a reflexionar y caí en la cuenta que dije, bueno, en la literatura nacional hay un vacío a la hora no hay libros a rolete que hablan sobre los barrios populares, sobre las cárceles, pero volviendo al ejemplo de Walsh, siempre externos. No porque eso sea un mal en sí mismo, ¿eh? Para nada, yo estoy solamente escribiendo, pero creo que la literatura argentina necesita. Ejemplo de eso puede ser el libro de Cristian Alarcón, por ejemplo. Cuando muera quiero que toquen cumbia. Por ejemplo, eso que recuerdo yo que hace por dar un buen 20 años. Por dar un buen años. ejemplo, pero digo, a ver, primero yo resalto que yo fui siempre muy crítico con el cine y con las series nacionales
en su forma de representar a los sectores populares. Tipo El Marginal, ponele, para dar un ejemplo. Sí, no me importan tanto los nombres propios, Sí, pero sí... pero para que lo podamos identificar eso. Claro, pues, porque viene de antes igual para mí, de mucho antes. La literatura y la pintura nacional han representado a los sectores populares con muchísima más dignidad que el cine y la televisión. ¿Cómo? El cine, la literatura y la pintura... Y la pintura. Sí, nacional. ¿Cuál es el cuadro nacional de nuestro país? El de Ernesto de la Carcova, sin pan y sin, el de La Ventana sin pan y sin trabajo. Sí. Es el cuadro nacional. O Manifestación de Berni. Dos autores que no eran ni proletarios, ni plebeyos, ni villeros. No, en el caso, sí. Y la representación de los sectores populares es, por lo menos, digna. Para mí es bellísima, profunda. Eso en el arte plástico. Y en el arte plástico y la literatura tenemos a Roberto Ar. Bien plebeyo, ¿no? ¿Y el poema nacional cuál es? El Martín Fierro, ¿no? Un gaucho perseguido que le canta la posta a los poderosos. Eso no pasó. No pasó no pasó salvo algunos ejemplos que tenés a Leonardo Fabio, por suerte, en Sí. el cine, ¿no? Por Caramba, suerte. bien, no. Yo creo que a mí, que haya existido Leonardo Fabio, me permitió que haya un portal abierto para que yo pueda hacer cine, es decir, que no sorprenda tanto que... No por nada la biografía de Fabio, la propia personal, ¿no? Sí, bueno, y su primera película, Crónica de un niño solo, que es completamente autobiográfica. Pero yo encuentro muchos ejemplos, no sé, el Manuel Puig en El beso de la mujer araña, hay una dignidad, por ejemplo, en cómo retrata la cárcel, más allá de la relación homosexual que hay entre presos y eso, no hay como una fagocitación y el morbo típico del clase media argentino que proyecta en las cárceles y en los sectores populares todas sus propias perversiones, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay un vacío en cuanto a la primera persona, ¿no? A escribir desde la experiencia, no porque la experiencia sea, vuelvo a insistir, un bien en sí mismo, ¿no? La experiencia no es garantía de nada para mí, porque hay muchos pibes que vivieron lo mismo que viví yo, o hasta situaciones mucho más extremas, y piensan completamente diferente. O la manera en que relatan su propia historia es con otro ángulo moral, con otro punto de vista político y hasta ético. Siempre se cae como en el testimonio, en el relato culposo, en el pedirle perdón a la sociedad, bueno, cosas que yo esquivo. El niño resentido no es en ningún sentido el niño arrepentido. No porque justifique ni celebre el daño que uno comete a un tercero a la hora de... Al contrario, en el texto está la idea de que cuando volvés con la escritura hasta hay una especie de esfuerzo por reparar, por ver lo que no habías visto en su momento, por hacer justicia con situaciones que en el medio del vértigo fueron quizás dañantes de otros, ¿no? Y de vos mismo. Sin duda, y yo lo que digo es que en este país tan hermoso, donde hay tanta gente que piensa y quiere profundizar y es sensible, se han perdido de un montón de cosas que tiene que ver para mí con una flaqueza perceptiva o con una especie de, no sé, de falta de tacto, porque conozco gente que trabaja hace 20 años en los barrios, 30 años en los barrios, y no ven lo que está pasando en los barrios. Pregunta ahí, importante para mí. No sé si te va a interesar a vos, Dani, pero el focus group, ¿no? Esta gran tecnología que permite entrevistar personas, digamos así, de otros mundos, para poder captar lo que la sociedad piensa. ¿Es una buena táctica para resolver ese problema o es algo que tenemos que mirar con una cierta suspicacia? ¿Qué pensás vos? Focus group, decís agarrar a un grupo de personas y, sí, bueno... Es una técnica de investigación de opinión pública. Sí. O sea, claro, agarrar a personas diversas que quizás no se conocen entre ellas. Exacto. Y hacerle preguntas y a partir de preguntas determinar que es una corriente de pensamiento. Técnica dominante en cierta sociología actual. En la política, están los estudios, los cuantitativos, que son los porcentajes, y después los cualitativos, que son los focus. Claro, bueno, yo he hecho focus group para decidir los títulos de mis libros, por ejemplo. Pero lo entre hiciste con un grupo de amigos. Claro, Sería claro. un focus group eso. Es un focus vos te group. juntás con un grupo de amigos con los cuales vos tenés confianza, afinidad, que te parece que Exacto. te pueden dar, y decís, che, estoy pensando esto.
Bueno, así los dos títulos de mis 2 libros, tenía varios títulos que barajaba y los terminé definiendo haciendo focus group con mis amigos. Está muy bien. ¿Quién eligió El Niño Resentido? ¿Quién lo eligió? ¿Lo elegiste vos? Ese lo elegí más yo porque... Pero lo tiraste en el focus. En el focus decía que no, viste, porque el resentido La incomoda, y como veía que incomodaba tanto y Vos molestaba dijiste, tanto, es ese. Y Rengoyeta sí me ayudaron más mis amigos a decidir. Rengoyeta es, vos quedaste con una pierna, lo hemos hablado, Sí. y vos cuando te entrevisté en una entrevista que va a ser publicada dentro de poco en Truco Gallo TV, el canal que tenemos con Sayati y con Pablo Ibáñez, donde trabaja también el compañero Stulbach, la entrevista que hicimos, yo detecté que tenías un problema. Y tengo toda la pierna llena de clavos, Sí. no es que detectaste, o sea, sale, brota. Claramente. Bien, y quiero preguntarte por eso, no por ese hecho puntual, digamos. Teniendo en cuenta, a vos cuando te produce ese tiroteo que terminás detenido y demás, tenías... ¿cuántos 16 años. 16 años. Y el primer balazo 15. Y recuperás tu libertad, digamos, A los 21. a los 21. O sea, de los 16 a los 21, durante una etapa tan virtuosa de la vida, tan elemental, vos La verdad que estuviste sí. detenido. Vos estuviste detenido. Por eso, sí. En un periodo, y me gustaría detenerme en este punto, digamos, en el contexto social histórico. ¿Eso fue en qué año? 2005, caigo 2005. preso yo y salgo en el 2010. En el 2010, 2005-2010. Sí. Otro momento social histórico de la Argentina. Otro viento de época. Otro viento de época completamente, dicho sea de paso. Y además, ¿de dónde venís vos? De la Villa Carlos Gardel, que es una villa que fue, digamos, en particularmente, fue, no sé si el término adecuado es urbanizada. Urbanizada, y fue la mejor urbanización que se hizo en la República Argentina, premiada por la ONU. Bueno, vos lo estás diciendo vos con más contundencia. de lo Eso en que el puedo 2009, 2010 recién. Por eso, recuerdo que Néstor Kirchner fue ahí. Sí, que yo estuve cuando fue Néstor a inaugurar. Lo tuve ahí nomás. ¿Querés contar En cómo medio fue? de los monoblocks. ¿Cómo fue el evento ese? En medio de los monoblocks, que ya de por sí, viste, era como en una zona como casi, ¿cómo? Viste, tierra de nadie, no es que la hicieron en una zona tranquila del barrio, no sé quién lo decidió, pero fue en medio de los monoblocks, es decir, tenía... Yo lo que pensaba de tanto ver lo de Kennedy, viste, decía, no, acá puede Le va a haber disparar de cualquier 2000 lado. francotiradores, porque era en un punto... Ver lo de Kennedy, el asesinato a Kennedy. Claro, porque estaba el escenario acá y estaban los monoblocks, todos los monoblocks así rodeando. Vos estabas pensando quién le puede disparar a Néstor. ¿verdad? Claro, porque dije, no es que gustaba la policía, ni hubo inteligencia, y estaban los francotiradores propios en los techos. No, fue como bastante popular, libre, tacto, o sea, se paseó por el barrio, Néstor, Cristina, Martín Sabatella, que era el intendente en ese momento de Morón. Un acto muy lindo porque la verdad que pasar de vivir en una villa miseria a tener una casa de cemento con techo de losa, lo que para millones de personas es lo normal, ¿viste? A mí me pasa eso con la literatura. Además, ustedes son muchos hermanos, ¿no? Encima somos 9 hermanos. A mí me pasa mucho eso con la literatura, me pasa eso mucho con el cine. A veces digo, es una obsesión, tendría que ir a tratarme porque no puedo estar siempre obsesionado con... Yo estoy leyendo cualquier cosa o viendo una película y yo estoy pensando que tienen una mesa de madera, cuántas sillas tienen, que el techo es de losa. Yo estoy pensando en eso. Si sale agua de la canilla, cosas que no las guionan, no guionan eso. Pero para mí lo primero que me fijo, lo material. Y para los autores eso está dado. ¿Me entiendes? No describen la casa porque ya la casa está naturalizada, que es con pieza, que cada hermano tiene su pieza propia. Lo que está naturalizado, para mí digo, no, pero para llegar hasta ahí hay un montón para analizar y pensar previamente, pero nadie lo piensa. Y eso yo una vez estuvimos charlando mucho con Lucrecia Martel de eso, porque a ella le interesaba en particular eso, y dice, yo también quiero empezar a escribir pensando en esas cosas. Quiero dejar de decir el personaje se ducha. Quiero decir, ¿tiene ducha o no tiene ducha? ¿Es con corriente fluida o no tanta? Bueno, hay millones de seres humanos solamente en este país y ni que en Latinoamérica, donde todo eso que para muchos autores es natural, para nosotros no, es lo extraordinario.
yo conocí una ducha con presión en Cana. La primera vez que me duché con una ducha en presión. O sea, te pudiste duchar con ¿entendés? presión. Sí. En un instituto de menores, porque está bien, estaba en enfermería y es lo que cuento en Rengoyeta, fue la primera vez que me pude duchar con una ducha a presión, en Cana. ¿Me entendés? Porque hasta que se urbanizó el barrio, ¿Y cuando se urbanizó el barrio? Ahí sí, pero yo no lo conocía hasta que salí de estar en libertad. ¿Tu mamá sigue viviendo en la misma casa? Sí, mi abuela. En la misma casa cambió la urbanizada. vida, Sí. nos cambió la vida. Para mí los vientos de época son muy importantes. Por ejemplo, ahora Patricia Bullrich está obsesionada con cerrar los talleres, con cortar los centros educativos en las cárceles, con cerrar los pabellones universitarios, porque aparte es muy predecible, está copiando lo que hacen en Estados Unidos en muchos estados, donde parte de la condena es que no puedan acceder a ningún tipo de educación ni pueden tener libros. No en todos los estados, porque sabemos que cada estado tiene su propia política, pero ella quiere copiar eso. Entonces, como que estén solamente en una celda aislados, y la verdad que una de las cosas interesantes que tiene el servicio penitenciario en la Argentina es que vos podés acceder a la educación. Es un derecho garantizado en la Constitución, ¿no? Que las cárceles tienen que ser limpias, bla, 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 bla. Obviamente que no se cumple a rajatabla, pero ya que en el texto de la Constitución esté eso, permite que por algún movimiento va a existir para que algo exista. Y bueno, yo terminé la secundaria estando preso. Y empecé el CBC de filosofía estando preso, de la UBA. Y conté con el apoyo de un montón de docentes, el apoyo es decir, libros, material de estudio, puedo nombrar un montón de gente. Ahí donde estabas contando que Mario Santucho, ¿no? A Mario Santucho lo conocí Luis dando Mattini, un taller, ¿no? de cine, a Luis Mattini también lo conocí estando preso, ellos me empezaron a formar porque los grandes autores... Y lo inspirador fue el libro, ¿no? El contacto con el libro. No, yo en el Rengoyeta me sirvió como para hacer una autoterapia, aunque no existe la autoterapia, la terapia es con otro, ¿no? Pero la autoterapia de decir, a ver, ¿cómo fue el clic? Que tanto me preguntan. Y yo había montado un relato bastante perfecto, que parecía como que había leído Operación Masacre, y eso me trajo una revelación divina. Y la verdad que... De hecho, te llamabas Camilo Blaja. Claro, como dice el indio, ¿no? Los recuerdos que mienten un poco. Me empecé a dar cuenta y dije, fue así. Tan fácil fue que agarré un libro y se me abrió el país de Alicia. Estamos viendo ahí la tapa de Rengoyeta, ¿no? Y la verdad que no fue así. Entonces yo empecé también a hacer justicia con mis recuerdos, porque obviamente que la experiencia carcelaria es tan traumática, es tan dura, que claro, olvidar no te la podés olvidar, pero la había dejado como intentar taparla todo lo posible, porque viví cosas muy feas, vi cosas muy feas, y porque perdí muchos amigos que hice ahí adentro que ya no están. Entonces era como revolver para mí mucho dolor. Y me empecé a dar cuenta y dije, a ver, ¿cuándo fue el clic? Y la verdad que los libros fueron posterior al primer paso, que para mí fue, primero, el miedo en la cárcel. Es decir, yo que venía haciéndome, era el pibe chorro en la calle, el malote, el picante, el pandillero, de golpe en la cárcel, donde no estás armado, no tenés un arma para hacerte el piola, te la tenés que aguantar de verdad. Me di cuenta que no estaba preparado para aguantarme la verdad, y encima había entrado completamente destrozado, en muleta, con los clavos en la pierna, pesando 45 kilos porque era un adicto a la cocaína empedernido. Primero el miedo y después la experiencia, empezar a decir, fulano de Villa tal, sultano de Villa tal otra, mengano de Villa tal otra, y recorrí tal, che, todos de una villa. Que ahí viste ya el miedo más. Somos todos lo único, o sea, cometimos un delito, lo estamos pagando, perfecto, pero todos los que cometen delito pagan, o solamente los pobres que cometen delitos pagan.
Eso fue lo primero, ¿no? Desde la intuición. Después yo cuento en Rengoyeta, no voy a decir cuál fue el caso, pero yo conozco unos pibes de clase alta que caen en el instituto donde estábamos nosotros porque supuestamente habían asesinado a otro par de ellos a la salida de un boliche, viste, con estos casos que suelen pasar, como el de los rugbyers, y eran rugbyers encima, 2 pibes, rubiecitos, dos querubines, ¿no? Y primero, los mandan a la celda de enfermería donde estábamos nosotros, con un resguardo físico total, les dejaban pasar celular, le dejaban pasar una guitarra criolla, le dejaban pasar lo que quisieran, comida de la calle. Vos decís, un pibe de la villa que caiga por robar un celular no va a acceder pero ni al 0,001% de los que están accediendo estos pibes. Entonces era la vista gorda de los guardias, la vista gorda del Poder Judicial. Cuando yo vi eso, me di cuenta yo mismo, después de 15, 20 años, que ahí fue el clic. Y que los libros sirvieron para materializar eso que por el momento era una fuerza, si se quiere, una potencia. Dije, o sea, está bien, yo tuve por un delito grave como es secuestro. Me recontraverduguearon, les importó un carajo las condiciones físicas, me tiraron como una rata en una celda. Un homicidio es peor que un secuestro. Y estos pibes tuvieron 18 días y se fueron en libertad. Uno tenía 4 abogados y el otro tenía 2. Entonces, eso me empezó a hacer ruido y ahí, bueno, el azar, ¿no? El azar y la potencia del azar y saber ensamblarse con el azar, saber, viste, estar pillo y decir, bueno, fue en un lugar que menos hubiese querido que pase el clic, es decir, en la cárcel. Hubiese sido mejor que me des cuenta antes y me hubiese evitado un montón de dolor, pero fue así. Los libros vinieron después, ¿no? Todo esto, Mario, Patricio Montesano, Luis Matini, vinieron todos después a darle materialidad a algo inmaterial, que es darme cuenta de la injusticia, de la desigualdad, decir, esto es un chiste, está bien que citan las cárceles y... Bueno, después, cuando conocí el texto de Marx, Elogio del Crimen, que siempre lo cito, en mi libro El fetichismo, la marginalidad, lo cito bastante, porque Marx escribe, el delito produce riqueza en ese texto. El delito produce el delincuente produce a la policía. Dice, produce en términos marxistas, no en otro tipo de producción. Sí, económicamente. Uh-huh. Y también dice, crea oficios. Todavía no estaba la figura del trabajador social ni del psicólogo social, ya se adelanta eso. Y bueno, por eso digo, los libros, cuando empezaba a leer esas cosas, decía, claro, esto es lo que César, pasó. Una pregunta te quiero hacer, porque está desde el comienzo, lo volvés a decir ahora de otra manera. Vos hablaste de una especie de proyección, incluso llegaste a decir perversa, de sectores medios sobre el mundo plebeyo popular. Sí. Y si entiendo bien, tu estrategia política como escritor, para decirlo de esta manera, tiene que ver con cambiar esa perspectiva. Desarmarla. Claro, desarmar esa perspectiva. Respecto al mileísmo, ¿funciona algo de esto? ¿Vos ves una restitución de ese tipo de proyecciones a la hora de explicar al mileísmo? Por ejemplo, cuando tenemos que explicar cómo es que el mileísmo tiene voto popular. Uh-huh. Cómo es que el mileísmo interpreta algo que nos resulta insólito, pero al mismo tiempo estamos obligados a comprender sobre una experiencia popular. ¿Cómo ves que funciona esa proyección y cómo desarmarla? ¿Cómo ves eso vos? Sí, mira, primero y principal, creo que se llamaba Léon Blum, el que era el jefe del Partido Comunista francés en la década del 30 y 40, que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial tiene como un acto donde celebra a Hitler como algo nuevo, como algo disruptivo. El jefe del Partido Comunista dice eso. 2 años después se quería ahorcar, no veía, viste, porque todos le decían,
Bueno, y así hubo un montón. No solo Heidegger, que se quedó hasta el último día. Sí, en este caso un judío de izquierda, un político. Exacto, que llegó a ser presidente de Francia. un judío comunista de izquierda diciendo Hitler es lo nuevo, ¿le suena? Es disruptivo, es plebeyo, como dicen de Milei. El padre terrateniente, todo, y hay intelectuales en Argentina que dicen que Milei es plebeyo, un blanco de ojos claros, hijo de un rico. Yo no entiendo, no. Digamos, si esos son los intelectuales, ¿qué le queda al que es ignorante, no? En teoría, ignorante entre comillas. Sí hay una proyección para mí de muchos intelectuales, de una fascinación propia y de un deseo como de bardear al peronismo, porque es así, como, bueno, sus errores, bla, 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 es una proyección propia y que se la asignan al pueblo. No, la fascinación individual del intelectual se la proyectan al pueblo y dicen que el pueblo es el que está fascinado con Milei. Primero y principal, esa fascinación yo la veo completamente deteriorada o erosionada a lo que fue en el 2023. Yo que hice esa película viendo en vivo y en directo cómo crecía y cómo se engordaba ese fenómeno. ¿Vos lo ves más erosionado ahora el mileísmo que en el 23? Yo no veo, o sea, primero que lo hablo con mi hija que tiene 13 o 14 años y ella usa TikTok, y ella en el 2023 me decía, Milei arrasa en TikTok, todos Milei en TikTok. Y ahora lo decían todos los jóvenes, a todos. Y ahora, hija, le pregunto como una vez por semana, ¿cómo anda Milei en TikTok? Y me dice, cada vez, al revés, dice, ahora hay TikTok bardeándolo, no sé, los pibes empiezan a reír de Milei. ¿Me entendés? Pero los intelectuales siguen diciendo que no, que está inquebrantable, que los sectores populares... esas proyecciones son... A ver, hay muchos periodistas intelectuales que siguen diciéndolo, ¿eh? Entonces también hay que pensar cuál es la función del intelectual en una sociedad. ¿Para qué está? ¿No? Y yo prefiero decir desde el primer día hasta el último, o sea, yo tengo un posteo el día que ganó Milei, no es para hacerme el profeta, nada, donde yo digo, no va a haber nada de lo que los que creen que lo que ven las cosas positivas. Yo digo, Milei es esto, y lo puse el día que ganó, y 2 años, pasaron casi 2 años, y tiene una vigencia, que hay gente que me escribe y me dice, ¿la viste, no la viste? No es que la vi, o sea, fue eso. ¿Cómo vas a presentar a un...? Le voy a pedir a la producción, tenemos unos minutos, busquemos el posteo, por favor. Es uno que está Milei cosplay, ¿viste? Cosplay. Cuando está con... Está en X. Está en mi Instagram. En tu Instagram, ok. Bueno, si lo podemos encontrar. Vos decías también que Milei no es un outsider. Exactamente, pero ¿cómo va a ser un outsider alguien que viene bancado por todos los think tanks más importantes de este país y de Estados Unidos? El que más minutos de televisión, el candidato con más minutos de televisión en la campaña presidencial del 2023, el entrevistado con más centros en la historia de la política mundial. Sí, pero ¿sabes qué? Outsider porque no venía de un partido político, perfecto, pero muchos tuvieron esa condición y aún así no tuvieron votos en los barrios populares, ni también tuvieron el crecimiento político y electoral que tuvo Milei en tan poco tiempo. Muchos también tuvieron el apoyo de los think tanks, de los medios y de pero las condiciones... La novedad acá me parece que es alguien que por lo menos en el 23 se verificó... Que el fenómeno cuajó. Que terminó teniendo en algunos lugares llegó al balotaje 60-65%. Total, bueno, en Córdoba 75%. Bueno, por eso mismo, ahí está la novedad en ese punto. Sí, digamos. Sí, pero outsider no, yo creo que vino a encarnar un montón de pulsiones muy bajas de la sociedad argentina que estaban en el terreno de lo implícito y del secreto y de como en el confinamiento micropolítico, y vino, bueno, liberó un montón de pulsiones y de pasiones tristes que la gente las tenía comprimidas. Entonces vino a encarnar eso, ¿me entendés? Como... Eso sí se lo reconozco. Él encarna... el racismo estaba en Argentina. El odio al diferente, el odio al discapacitado, el odio al jubilado, eso estaba, no lo inventó Milei. Simplemente él viene... Le dio curso. Exactamente. Y lo puso en la mesa, y lo que sí...
es para agradecerle, es que le da una oportunidad a la historia de una ruptura. O sea, ahora tenemos una excusa perfecta para tener nuevos gobiernos que realmente vayan para adelante. Una última pregunta de mi parte, César, sería esta. Me gustó lo último que dijo para profundizar. La posibilidad de ruptura, ¿no? Sí, la excusa perfecta del nuevo gobierno que vayan para adelante. Y sí, pero va a tener... Preste mucha atención. Tenemos un papiro casi infinito, porque antes tenías 2 o 3 excusas con Macri, ¿no? 4. Sí. Bueno, el endeudamiento, todo. Ahora te agredió, te maltrató, soberbio, completamente loco malo. Están los locos buenos, este es loco malo, ¿me entendés? O el loco artista, está la locura el loco poeta, la locura es re importante, la locura hizo evolucionar a la humanidad. Este es el posteo, agradecemos mucho ahí a nuestros compañeros, este es el posteo. El superhombre. El superhombre. No leo de acá sin anteojos. Está muy bien, nosotros tampoco leemos, bueno, me lo mandaron. ¿Lo leo? Si lo llegás a leer... Con anteojos sí. Dale. El superhombre, el panelista gritón devenido patriarca de los enviados del cielo, el anticasta apadrinado por Macri, el dueño de la casta, el economista chanta, plagiador del libro, de ser un país respetado y reconocido internacionalmente por nuestra cultura y labor en derechos humanos, a ser gobernado por un autoritario, por un ser desagradable, intolerante y reacio a la belleza. Muchos lo eligieron ante el cansancio por la inflación y el deterioro económico, pero hay una base sólida de su electorado que lo votó a conciencia, queriendo violencia, que maten zurdos, que vuelvan a colgar el cuadro de Videla en la ESMA, que se destruya por el solo hecho de destruir. Ni asumió y ya habla de rematar los recursos naturales de nuestro país, YPF. También lo votaron los que fueron a una escuela pública, los que usan un hospital público, los que reciben la UH, el potencial trabajo, la beca Progresar. Votaron ser despojados de sus propios derechos. Ya se olfatea la persecución ideológica, la sed de revancha. Se viene la libertad, que solo es más libertad empresarial para explotar. Libertad, pero solo para los patrones, para los dueños, libertad para arrojar a millones a la miseria, libertad para que las fuerzas de seguridad repriman a su antojo a los trabajadores y a los nuevos desocupados que se rebelen. Revivieron todos los monstruos torturadores, festeja el pobre que se cree rico por votar a un rico. Festejan los cuarteles, los milicos que violaban adolescentes y tiraban gente viva al mar. Festejan los que se van a robar todos nuestros recursos naturales. En la política, donde todo es conflicto y contingencia, también prima la lógica. Destruir fue su eslogan permanente. ¿Pero a quién? Destruirnos a nosotros. Destruir los lazos sociales, la solidaridad, la ternura. Nunca una sociedad fue tan advertida del abismo que la espera. 20 de noviembre de 2023. 20 de noviembre del 2023, ni siquiera había asumido. Ni siquiera había asumido, era el día posterior al triunfo de Milei, ¿no? ¿No? Creo que el día posterior al triunfo de Milei. Bueno, estamos terminando, estás César González, te agradecemos mucho. Siempre es un placer conversar con vos, Diego. Yo me quedé con una pregunta que no hice, ya no la hago, pero hago el comentario brevemente. César tiene en una entrevista un comentario que me sorprendió mucho, que él dice algo así como que le interesa el psicoanálisis, porque con el psicoanálisis la palabra cura o la palabra sana o la palabra ayuda, pero que es la palabra de otro. Y dice algo así como sanar con literatura o una literatura que sana. Me llama mucho la atención la conexión en César entre esta dimensión de una palabra de otro que sana, que me parece que es algo que está eliminado de lo que llamaríamos hoy las relaciones entre los vínculos, ¿no? O sea, que otro con una cierta palabra y una cierta escucha que te permite una existencia mejor y más sana, con la idea de una ruptura política. La conexión entre esas dos cosas, digamos una cosa más micro y una cosa más macro, ligado por esta zona de lo plebeyo, me parece muy Eso sugerente. fue porque vengo hace varios meses obsesionado con Oscar Mazota, un gran intelectual que dio este país, con el cual me siento muy identificado porque como no se recibió de un título con título académico hasta el día, como con Art. Viste, como si el título académico tuviera el poder sobrenatural de algo. Hasta el día de hoy, como Mazota no tiene ese título, escritor y introductor del psicoanálisis lacaniano en Argentina. Exacto, a Lacan lo introdujo en la lengua hispana directamente. Un gran autor. César, te agradecemos mucho. Siempre soy con Daniel Tonietti.
AM530. 20 años. Estos 20 años de la radio con una perspectiva de comunicación comunitaria, de democratizar la palabra, de dar la batalla cultural, pero desde una perspectiva popular, merece mi más absoluto respeto y el respeto de todo el pueblo argentino para sostener las banderas de memoria, verdad y justicia de los derechos de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Les agradezco mucho por invitarme y cuentan siempre conmigo. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Inocente. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su sexto álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena. Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta. Apúrate que se agotan. Avellaneda lanza su Policía Municipal. Ya abrió la inscripción para formarte como cadete y sumarte a la fuerza local que creamos con el objetivo de tener una ciudad más segura. Si tenés entre 18 y 35 años, vocación de servicio y ganas de crecer profesionalmente, ingresá en www.mda.gov.ar para completar tu formulario de inscripción. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Siempre Soy Radio en el océano de ruido. Estamos aquí con vecino, nacido, criado y vecino de Tierra Santa. Así lo presentamos aquella vez y así lo vamos a presentar ahora. Estamos hablando de Matías Mora Cáceres, vecino de Villa Fiorito. De hecho, ahí tenés un tatuaje que te voy a pedir, por favor. Si extendé la mano un poco más así. Me levanto un segundo. Extendé la mano así, ese tatuaje
que es Villa Fiorito. Ahí vemos claramente Villa Fiorito, se ve el 10. Y abajo está mi casa. Y abajo es tu casa, tenés tatuada tu casa. Y la de mis vecinos. Capo, es linda, porque parecía para una casa sola, es bastante grande. No, hay varias casas. Hay varias casas, ahí tenés 3, 4 casas, ¿no? Sí. Villa Fiorito. Te puedo decir las casas, mira, acá vive Nunchi, le mando un saludo, acá está el pasillo de la casa de Manu, le mando un saludo, esta es mi casa, con la de mi viejo, ahora cambió un poquito. Sí. Y acá al lado vive el Chaque, y acá hay un pasillo también, le mando un saludo. Sí, vive, son vecinos de cuánto, de toda la vida. De toda la vida. Son mis tíos prácticamente. Claro, los vecinos son tus tíos. ¿A cuánto de la calle Mazamor donde se crió Diego? No, y estamos a unas 15 cuadras 15 por cuadras. lo menos, sí, porque yo vivo más del lado de mi familia, vive más del lado del Riachuelo, que es el lado más periférico de Fiorito, y fueron las últimas tomas, porque ahí antiguamente tenías un basural a cielo abierto, digamos. Bien. Mi barrio, por ejemplo, se llamaba La Quema antes porque era la quema de basura. De la quema de basura. Claro, entonces se empieza en el 2001, por 2001 se toma y bueno, se crean varios barrios. Bueno, Matías Mora Cáceres es sociólogo. Politólogo, perdón. Y militante. Además, si lo estamos invitando para ver si podemos conversar un poquito del resultado electoral del 26 de octubre. ¿Arrancamos, Diego? Sí, largo con preguntas a cosas que has dicho o escrito vos. Perdón, Diego, antes de que arranques, la precuela de esto que lo invitamos a Matías, no sé, 2-3 meses, y algunas cosas que vamos a charlar ahora por resultado de las legislativas, no sé si se debe verificar, no lo charlaremos, pero bueno, Matías planteaba serias revisiones acerca de lo que es el proyecto nacional popular, el peronismo, etcétera, y algunas cosas, bueno, parecería que se verificaron o no, también del alcance de Milei en el mundo popular también, así que bueno, también como para tener esa precuela en cuenta. Sí, digo, a partir de las cosas que estuviste diciendo el último tiempo, hay dos cuestiones que vos verás si las querés responder por separado o si se te reúnen, que son, por un lado, la idea que muchos vienen diciendo de que el mileísmo ya no tiene influencia en el mundo popular, sino que reúne un voto de clase media, media alta, más parecido a lo que fue el macrismo, y vos insistís con que no, con que en tus conversaciones barriales, con gente del mundo del trabajo, hay una popularidad y hasta hay un afecto por Milei, ¿no? Y la otra cuestión es este fondo oscuro sobre el que ha caído el peronismo bajo la forma de internas o de impotencia política, ¿no? Entonces, le entrés por un lado o por otro, me interesa si podés contar un poco cómo ves ese entramado de identificaciones políticas con las personas con las que vos venís hablando, porque además estás haciendo una especie de investigación activa, ¿no? Entonces, claro, es interesante escuchar lo que vas viendo. Bueno, sí, a mí me parece que hay una lectura política electoral que hoy está teniendo hegemonía dentro del mundo del peronismo, que es que los pobres o los sectores populares optaron por Fuerza Patria, y las clases medias altas optaron por La Libertad Avanza, y hacen un paralelismo con el voto de Macri del 2015. Dice, bueno, el voto de La Libertad Avanza se está pareciendo más al voto de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en aquella época. A mí me parece que parte del error que surge de ese análisis tiene que ver justamente con algo que se critica de la elección, del peronismo, que es conurbanizar la mirada política en torno al peronismo y también en torno a la elección. Si vos haces un pantallazo por provincia a nivel nacional, lo que terminás viendo es que hay un sector muy grande de la sociedad argentina, sobre todo en los sectores populares, que sigue no eligiendo. No nos sigue eligiendo a nosotros, digamos, ¿no? Y tenemos casos en provincias en donde perdimos, donde le fue mejor a otra fuerza que no es la nuestra, ¿no? Córdoba, podemos irnos al norte, en Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Mendoza, digo, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires. Eso es una primera mirada que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que, por un lado, prestarle atención a lo que pasa por afuera de la tercera sección electoral, y empezar a mirar transversalmente a todos los sectores de la sociedad. También porque no podemos, de alguna manera, simplificar la discusión. Digamos, hoy hay sectores que escucho de la política, analistas que plantean que un médico
es alguien acomodado económicamente dentro de nuestra sociedad, o que el centro de Banfield es clase media, media alta. Es una locura pensarlo en esos términos. No podemos simplificar. Hoy hay laburantes que están un poco mejor económicamente y muchos trabajadores que la están pasando mal, y que, no, insisto con esto de que no nos terminan eligiendo, y no estamos incluyendo al ausentismo dentro de esa medición, porque si vos tomás el ausentismo es mucho el número que no opta por elegirnos nosotros. Y fíjate lo mal que habla del peronismo esta elección, que frente al peor gobierno, uno de los peores gobiernos de la historia argentina, con mayores niveles de ajuste, con la profundización de la desigualdad y la pobreza, con avances sobre los sectores de trabajadores, avances sobre el poder adquisitivo, destrucción del aparato productivo, con los niveles de violencia que genera, aún así perdimos la elección nacional y empatamos técnicamente la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que el ausentismo se sumaría al bloque mileísta en una especie de conjunción no peronista, que no votaría nunca al peronismo, digamos? Y es difícil hacer una proyección de lo que pueda llegar a pasar en el 2027, y un poco es hacer futurología. Hoy veo a muchos de esos sectores enojados con ambos. Y ahí puede caer en cualquiera de los dos lados. Si tiene un poco más de suerte, La Libertad Avanza y ata dos ideas, si Milei toma una postura de un péndulo entre Pareja y Santiago Caputo, estamos... O sea, para mí hay posibilidad de reelección, digamos. Cuando decía una postura, un péndulo que sintetice... Pareja sería como el proyecto territorial... Y Santiago Caputo que expresaría más eso. Redes sociales, más sectores juveniles, o sea, si vos pensás que si Milei logra sintetizar eso, y existe seria chance de que perfilen por lo menos se empiecen a posicionar de cara al 2027, porque están ordenados políticamente, ¿no? Ellos, ahora hay discusión. El mileísmo está ordenado políticamente, ¿no? Igual hay discusiones internas, digo, eso sí está claro, pero el líder es Milei, eso sí. El candidato es Milei, los votos lo tiene Milei, el candidato de la provincia de Buenos Aires será Santilli o Diego Valenzuela, para mí será Santilli, la candidata en la ciudad de Buenos Aires será Patricia Bullrich, o hará otro acuerdo, pero hay un liderazgo, está todo ordenado. Absolutamente. No pasa eso en el peronismo. No. Que hoy estamos inmersos dentro de una interna que no tiene sentido y es contraproducente. Pero ¿por qué es contraproducente una interna? A ver, si la interna fuera de discusión programática sobre ideas, sobre proyecto de país, que te digan, bueno, yo quiero que el sistema productivo sea este, yo quiero que el sistema productivo sea este, yo creo que lo que hay que priorizar es la urbanización de la villa y el asentamiento, y otros te plantean, no, a mí me parece que tenemos que enfocarnos en el desarrollo profesional de las clases medias. Digo, si esa fuera la discusión, bienvenido sea, y la interna sería fantástica y estaríamos discutiendo de cara a los problemas que tiene la sociedad. Hoy estamos discutiendo quién toma las decisiones dentro de la partidocracia peronista. Eso es un error fatal de cara hacia adentro del peronismo, lo cual sigue profundizando la crisis que hoy tenemos, pero sobre todo de cara a cómo nos ve la sociedad. La sociedad nos ve y dice, pero usted al día siguiente, viendo si era el desdoblamiento, si fue la municipalización de la elección, si los aparatos de los una pelea de casta, diría Milei. Y bueno, te vuelvo, Matías, a lo que decía Diego al principio. Vos decís, a contramano la lectura de se está pareciendo a Votos Juntos por el Cambio, si sigue siendo popular. Entonces mi pregunta es, uno, ¿por qué Milei tiene la llegada que tiene en el mundo popular? Y dos, ¿por qué la sigue teniendo a pesar del ajuste que sucede en estos años? Bueno, primero hacer una aclaración. Yo creo que hay sectores populares que no optan por La Libertad Avanza y que han modificado su comportamiento electoral en función de que lo están pasando mal. Digo, hago esa aclaración. Nuevamente, para mí es importante no simplificar la discusión y poder ir más profundo en el entendimiento de lo que pasa con el fenómeno de Milei y de La Libertad Avanza. Dicho esto, lo que hay es una delegitimidad muy grande de los sectores políticos tradicionales, y mucha gente encasilla a la dirigencia peronista actual, parte por lo menos, gran parte, como parte del problema que hoy tenemos a nivel país. No nos desconoce desde ese lugar, digamos, ¿no? Nos responsabiliza. Y si vos
al contrario de lo que te pide la sociedad, no cambias ese comportamiento que tenés, como por ejemplo la pelea de casta, la pelea de Palacio, no vas a cambiar la mirada de cara a la sociedad. Entonces, hay un sector que odia a la dirigencia política, incluido el peronismo, y que opta en la balanza ajustarse un poco más. Total, ya la venía pasando mal, que esto es una aclaración que siempre hacemos. A ver, los quilombos en nuestro país no comenzaron el 10 de diciembre del 2023. Hay que recordar que nosotros tuvimos un pésimo gobierno peronista, ¿no? Que es directamente anterior a este. Y después tuvimos un gobierno de Macri y tuvimos los últimos años de Cristina que quizás no fueron los mejores de su gestión. Entonces, si vos tenés en cuenta que... No fueron los mejores de su gestión, fueron muy buenos comparado a lo que vimos. Absolutamente. Estamos muy buenos. Estamos completamente buenos, no mejores. Fueron muy buenos comparado a Macri, Alberto y esto. La foto del país que deja Cristina el 9 de diciembre, no por nada, ese evento inédito en la historia contemporánea, no sé si universal, de un gobierno que pierde, es derrotado electoralmente y se va con 500.000 personas gritando una consigna muy clara que era vamos a volver, no era vamos a volver mejores ni vamos a volver, o sea, fue una experiencia política histórica muy valiosa el kirchnerismo, que me parece que habría que poner en valor eso. Lo que decís, Matías, es que no le pasa tanto. Esto es importante para decir, ¿no? Porque pareciera ser que la crisis argentina viene de hace 20 años, 30 años. No, pero hay problemas que no se resolvieron ni en el kirchnerismo y que hoy están pasando factura. Está muy bien, no fue el fin de la historia del gobierno. No, para nada, del kirchnerismo, pero fue un proceso comparado a lo que vino después. No tenía Fondo Monetario, la inflación estaba en 25 puntos, el riesgo país estaba en 500, cosa que mirá si Milei desearía tener en 500, los salarios más altos de América Latina, gran parte de la cobertura social de lo que vemos ahora, que además que permitió que Macri haga el ajuste y que Milei haga el ajuste, 90 y pico % de cobertura previsional. Lo que planteo respecto a tu intervención es esta. Lo voy a decir un poco en broma, porque lo pienso también en broma, pero también lo pienso en serio y es también un comentario para Matías. Sí. En la tradición del peronismo, dado que Cristina es muy partidaria de las cartas, sí. ¿no? Me parece que eso la epístola, ¿no? Es una buena tradición, ¿no? Te escribís una carta con argumentos. Está el intercambio de cartas entre... Tenemos una enorme tradición de Cook con nada menos que con Perón. O sea, el conductor. Sí. John William Cook, no sé si la audiencia lo conocerá, le mandaba cartas, decía mi querido jefe, y a partir de eso, caracterización de la composición de clase, de cómo está el imperialismo, la política latinoamericana, los conceptos que hay que tener en cuenta, la estrategia, y también le decía, le está dando mucha importancia a los burócratas, mi general, y el general, mi jefe, digamos, porque no era general todavía, le contestaba, hacía un esfuerzo argumental, le contestaba cómo él veía el mundo, cómo él veía la política, cómo él veía el problema estratégico. Y en esas argumentaciones, Perón le llegó a decir, usted, en caso de que me pase algo, es mi heredero. Sí. Entonces, una pregunta, podríamos, digamos, hacer un festival militante del peronismo pidiéndole a Axel que escriba, querida jefa, lo que yo veo conceptualmente, estratégicamente es todo esto, y esperar que Cristina, que la ves en esa foto peronista del 9 de diciembre de 2015, también tenga que decir qué pasó, qué pasa, qué piensa, qué quiere, cómo lo ve. ¿Vos cómo ves esta escena de cartas, Matías? No, a mí me parece que no sé si en cartas efectivamente o en qué instancia se puede dar, pero siempre que se discuta la política en términos programáticos y se puede hacer un diagnóstico sobre lo que no se hizo, sobre lo que se hizo mal o sobre lo que se puede hacer mejor, y en función de eso y de ese diagnóstico construir un proyecto, un hacia dónde ir, yo creo que va a ser fructífero no solo para el peronismo sino para la sociedad toda, y va a enriquecer la discusión política y vamos a aumentar muchísimo más la vara. ¿Y qué habría que discutir ahí? Y bueno, un poco lo que venimos conversando. Bueno, Dani tiene un concepto hecho sobre la etapa kirchnerista que categoriza como muy buena y mucho mejor que estos gobiernos. La famosa frase de Perón, yo no era que era bueno, sino que lo que vinieron son peores, me parece a mi modo de ver, verifica con Cristina. Después que dejó el gobierno Cristina, fíjate lo que vino después. Y fíjate en la situación en la cual se encuentra la Argentina. Está bien, pero yo lo que digo es que vos no podés construir política a partir de señalar
el error de la gente, por ejemplo, de la sociedad, al elegir otras opciones. Vos lo que tenés que plantear es que hacerte cargo de las cosas que no se hicieron mal, como por ejemplo, te digo, bueno, el 10 de diciembre del 2015 se dejaron más de 5.000 barrios populares sin urbanizar, ¿no? Tu propuesta no es, che, conmigo vos vivías, acordate que conmigo te compraste, no, es, para adelante vas a dejar de vivir en esas condiciones. No me dio el tiempo para hacerlo, no me dio la fuerza, no llegué a tiempo, no lo vi, no importa el diagnóstico que haga, lo que importa es cómo lo vas a resolver de cara para adelante, que también es algo que la sociedad percibe y valora, ¿no? Esta idea de, primero, el concepto de verdad como un valor en sí mismo, digamos, ¿no? Y la sinceridad como valor. Y segundo, lo que vos proponés para adelante. Si vos proponés Milei, el lunes hay crisis, el lunes explota todo, el lunes vuela todo por los aires, bueno, la sociedad no quiere eso, un poco porque ya lo vivió. Ahí parecería que hay una clave, ¿no? Que Milei, aun cuando no nos pueda gustar el país que él propone y sueña, tiene un relatito armado, lo que se llama es un relato, ¿no? Un norte al cual llegar, ser Alemania, un camino, de hecho un camino que se viene cumpliendo. Él dijo, vamos a pasar el desierto en esa clave siempre religiosa, hay que hacer un sacrificio, bueno, eso se está verificando. Y parecería que del otro lado, o de todo el amplio, del otro lado, todo lo que es la oposición, faltaría esa propuesta concreta de futuro. Y hay que hablar menos de lo que hacen los otros y más sobre lo que vamos a hacer, ¿no? De este lado de la cancha. Que, nuevamente insisto, es un poco lo que está buscando, por lo menos los sectores que no optaron por nosotros en esta elección, que te dicen, che, escuchá un poquito más, escuchanos, porque nosotros también pensamos distinto a vos, pero queremos lo mismo, que es que este país crezca, digamos, que nos vaya bien a todos. Te voy a preguntar por algo bien puntual, ¿no? Sí. Estamos acá con Matías Mora Cáceres, que es nacido, criado, vecino de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, y además es politólogo, y además es militante, entre otras cuestiones. O sea, esos son todos los atributos que tiene. Te voy a preguntar por la inflación, ¿no? La inflación del año 23, que fue, saquemos la de diciembre, que fue la de la mega devaluación de Milei, pero incluida la de diciembre, después podemos desagregar haciendo el cálculo más preciso, fue de 211%.4. 211%.4. O sea, era, un poco lo conversamos en la charla ayer, en la cena que tuvimos con ellos, en el último gobierno peronista vos no le podías garantizar, ni siquiera a los trabajadores que tenían un ingreso fijo, registrado, tener el mismo patrón de consumo al mes siguiente. O sea, el mismo patrón de consumo es ir al supermercado y comprar las mismas cosas, para decirlo en criollo. ¿Cómo obró la inflación en el triunfo de Milei, según lo que vos observás, Matías? Una inflación que va a ser este año va a ser 28, 30, ¿no? El número no está todavía. Y nuevamente, en comparación con lo más cercano que tiene, es también un valor en sí mismo. Yo tengo una serie de conversaciones, justo estaba transcribiéndolas con un grupo tienen entre 18 y 35 años, son creo que 6 personas con las que estaba conversando, y yo le preguntaba qué tiene Milei que no tiene el resto, ¿no? ¿Personas del barrio? Que son de distintos barrios, sí, del conurbano. Y que tienen situaciones por ahí un poco disímiles, pero el común era que habían votado a Milei. Algunos estaban laburando, otros no, estaban desempleados, con changuitas. Eran una charla de eso, 5 o 6 personas. Y les preguntaba qué tenía Milei que no tenía el resto. Y aparecían las cosas como, no miente, dice la verdad, aunque duela, te transmite lo que va a suceder, te da esperanza, te da proyección, ¿no? Y entre las cosas que valoraban en términos de medidas que había tomado, una era ir en contra de la casta, otra era reducir la inflación, otra, aunque parezca algo por ahí salido de la cotidianeidad, es que el dólar no se había disparado a 3.000 como había dicho todo el peronismo durante la campaña del 2023. Una pregunta sobre esto que estás contando. ¿Vos ves que se establece en lo que las personas te dicen y en general en tu lectura de sociedad una relación directa entre estabilidad monetaria y credibilidad de la palabra? Si vos cumplís con lo que decís,
credibilidad vas a tener. Si vos decís, yo voy a reducir la inflación y vos vas reduciendo la inflación, la gente te va... O sea, hay una cosa ahí que en eso sí opera el sentido común y la lógica, digamos, ¿no? Y que tiene que ver nuevamente con lo que decíamos al principio, que es esta idea de sinceramiento y de verdad sobre lo que va a suceder y que vos podés contrastarlo con hechos. Después sabemos que hay un montón de otras cosas. Yo les preguntaba, bueno, ¿qué opinás con lo de Garrahan? ¿Qué opinás de lo de discapacidad, ¿no? Y lo que aparecía mucho ahí es, está bien que se audite. Conozco gente que estaba... como estaban en contra de ir sobre los derechos. Hay un detalle, Matías, discúlpame que te interrumpa porque va en el sentido de lo que estás diciendo, porque yo sé que vos estuviste conversando con ellos y le enviaste unos audios a Juan, y Juan algunos los estuvo mostrando el día de ayer, y en particular de testimonios de vecinos que vos fuiste recopilando. Uno me llamó la atención mucho. Es más, hasta si nos autorizás, lo podemos poner al aire y lo podemos escuchar, que hace referencia a la candidatura de Espert, a la candidatura de Espert, ¿no? Donde alguien reivindica de alguna manera que bajaron la candidatura. Me gustaría si lo podés desarrollar. Pensé que iban a poner el audio. ¿Querés ponerlo? Explicarlo. Si no lo cuento. No, yo le preguntaba, bueno, qué mirada tenía sobre lo que había pasado con Esper y su ligación con el narcotráfico, y planteaba que bueno, que obviamente Milei, hacer un espacio nuevo, una fuerza creciente, se iban a ir infiltrando ciertos sectores, gente que por ahí no era del aprecio de Milei y de su fuerza, o gente que tenía otros intereses, y que había visto como algo positivo que cuando sucede lo de la denuncia con lo de Machado, se baja la candidatura. Y que había que tener una postura muy clara frente a esa situación. Y que también es lo que le piden, me parece a mí, al peronismo, ¿no? Como, tomá ciertas determinaciones con ¿qué vas a hacer con la inflación? Digamos? ¿Cómo vas a hacer para sostenerla a estos niveles? ¿No? ¿Qué vas a hacer con la corrupción? ¿Qué postura vas a tener? ¿Qué vas a hacer con la inseguridad? ¿Qué vas a hacer con la educación? ¿Qué vas a hacer con el trabajo? ¿No? Y espera una respuesta concreta frente a eso, no espera eslogan vacíos, no espera, vamos a defender la educación libre, gratuita y de calidad. Digamos, eso es una bandera hermosa para hacerla una remera, para ponerla en un flyer. Decime... ¿Vos pensás que es una consigna vacía en ciertos sectores? Pero, ¿y cómo no va a ser vacía si yo de mi grupo de amigos soy el único que pisó una universidad y somos 30? Y soy el único que pisó una universidad. Entonces, ¿cómo le explico a mi amigo que no es una consigna vacía? ¿Cómo le digo a mi amigo que no terminó la secundaria porque se tuvo que ir a laburar? Digo amigo, pero en realidad es lo que le pasa a casi toda la sociedad argentina. ¿Cómo le digo, la reforma laboral va en contra de tus derechos si nunca laburó en blanco? ¿Cómo le explico? Hay cosas que hay que bajar a tierra, conceptos e ideas que nosotros que somos militantes los tenemos muy cercanos y le hacemos mucha carne. Hay que bajar a la realidad. Sí. Sobre cómo estoy pensando la reforma laboral, extendiendo la jornada de 8 a 12 horas y el banco de horas, y estoy pensando en la cantidad de trabajadores y trabajadoras que ya laburan 14 horas por día. Eso. Bueno, ¿y qué propone? ¿Por qué esperamos a que estos tipos presenten una reforma laboral que va en contra? Porque también parece que pensar una reforma laboral, reforma educativa, reforma en salud es algo malo. Y no siempre, no tiene por qué ser malo. Vos podés saber avanzar sobre una reforma laboral que beneficie a los sectores trabajadores e incluya, no sé, por ejemplo, la formalización del laburo para ese 50% que trabaja en la informalidad. Vamos a escuchar un audio, insisto, el audio que vamos a poner va a ser molesto, le va a molestar, es incómodo lo que se dice y demás. Es un audio de alguien que vos recopilaste conversando en tu barrio. ¿A quién vamos a escuchar? No digas el nombre, no hace falta el nombre, pero... A un vecino. A un vecino de Villa Fiorito. Sí. Vos saliste a hacer preguntas después del 26 de octubre. Sí. Las preguntas que hiciste es a propósito de las razones de alguna manera. No me acuerdo si fue antes o después, no me acuerdo qué te dije. Fue después. Después te dije después, entonces. Fue después. Vamos a escuchar, insisto, lo que van a escuchar es algo que les va a molestar, ¿ok? Les va a molestar. Y no sé si está hecho para eso, pero les va a molestar. Escuchemos. Bueno, con respecto a lo de Esper, primero fue desilusión con el tema de la denuncia, de su relación con el narcotráfico, toda la cuestión, pero yo creo que ganó mucha confianza al renunciar a su candidatura, y Milei le aceptó eso, y obviamente buscar otro candidato,
y no hacer la vista gorda. Yo creo que eso también generó mucha confianza, a diferencia de que lo que pasó con el kirchnerismo, bueno, lo de vudú, lo de la bolsa del loco este que fue a la casa de las monjas, como que nadie salió a condenar eso, ¿entendés? En cambio acá el loco se equivocó, presentó la denuncia, Milei se la aceptó, se puso otro candidato a otra cosa, ¿entendés? Yo creo que eso también generó como confianza a la hora de ir a votar también. No estamos diciendo que esa fue la razón de la remontada del gobierno, además, solamente una observación de cómo por lo menos administró esa crisis el gobierno, ¿no? Parecía ser que era una piña no cau, digamos, y no pasó, al contrario. Insisto con esto que dijiste al principio, no hay que enojarse con los que votan y piensan distinto a nosotros, hay que escucharlo un poquito más, porque quizás en ese escuchar y en ese prestar el oído le encontramos la vuelta a la situación, ¿no? Y encontramos nuevamente cómo enamorar a ese sector que hoy está eligiendo a otra fuerza o se está quedando en su casa porque, por ejemplo, en términos electorales no va a votar. Ahora, si nosotros los puteamos, nos enojamos, le decimos que son unos boludos, le decimos que son mala gente, le decimos que son hijos de puta, perdón la expresión, eso va a generar mucho más rechazo, eso va a generar una lejanía total con esos sectores, casi irrecuperable. Vos lo que tenés que hacer es escuchar este audio, ¿no? En términos lo más objetivo posible, decir, bueno, lo que me está diciendo este pibe es que nosotros tenemos que tomar una decisión y una postura cuando tenemos hechos de estas características. Y eso, de alguna manera, evidentemente, no hay que ser un genio para darse cuenta. La gente lo valora positivamente, ¿no? A ver, un comentario, Matías, que es un comentario, si vos querés decir algo, que es lo siguiente. Acaba de ganar las elecciones Mamdani en Nueva York. 34 años. Se dice socialista. Musulmán. Y está planteando servicios gratis, transporte gratuito, regular el precio de la vivienda, y lo mira a Trump a la cara y le dice, voy por vos. Entonces, pregunta, además de escuchar, además de hacer focus group, además de hacer encuestas, además de, de analizar lo más finamente posible al votante, a la sociedad, ¿no es también que hay que decir algunas cosas, invitar algunas cosas, hacer algunas propuestas que vayan directamente a lo que nosotros pensamos, menos calculando el mundo imaginario que la derecha nos pone, como si fuera una especie de dependencia psicológica que se tiene, tratando de imitar a Milei o ver cómo hizo él? ¿No sería también importante que hubiera un tipo de iniciativa más genuina, pensando por supuesto en eso, pero también podríamos viajar en el tiempo al peronismo, y cuando Perón aparece, bueno, podemos decir que Perón escuchaba, pero sobre todo Perón propuso una política laboral democrática, y eso abrió también una escucha y una fuerza. Y incluyó a todos los sectores, un poco lo decíamos antes, ¿no? Perón planteaba que él quería conducir a todos, buenos o malos, que si solo conducía a los buenos iba a conducir muy poquitos, y en política con poquitos no se puede hacer nada, digamos, ¿no? Y esta metáfora también sobre que la casa también se hace con bosta, ¿no? Hay que incluir a todos los sectores de la sociedad y hay que buscar una respuesta para los problemas que tienen todos, que la verdad que hoy son complejísimos y son difíciles de resolver también, pero que el peronismo tiene el desafío de construir algo distinto frente a eso y de construir una alternativa política con la posibilidad de resolver problemas cotidianos. La gente no vota en contra de sus intereses, ¿no? Esto lo contaba la última vez que vine acá. Hay gente que valora a Javier Milei y valora el concepto de justicia social, que vota a Milei y cree en la igualdad, que creen en la justicia, y es contradictorio. Yo sé que lo que están escuchando van a decir, pero ¿cómo podés votar a Milei y creer en la justicia social? Bueno, gente, hay muchos votantes de Milei que son gente buena, gente piola, que quiere que te vaya bien, que quiere lo mejor para vos, que quiere que este país crezca, y sin embargo votan a Milei. Nosotros, por lo menos lo que tenemos un poquito más de responsabilidad política, somos militantes, y sobre todo un pedido para la dirigencia política, sobre todo la peronista, es que haga un esfuerzo por comprender lo que está pasando con el fenómeno de Milei y sobre el fenómeno de sus votantes. Porque Milei capaz que no está, que en el 2027 no se presenta, en el 2031 no se presenta, no sé qué va a pasar con él, pero va a aparecer otro.
va a aparecer otro, y sobre todo, me parece que lo que nos está pasando a nosotros es que hay un montón de sectores que no optan por elegirnos, y nosotros creemos que somos la respuesta para resolver los problemas de este país, y yo estoy seguro que el peronismo es la respuesta para resolver los problemas de este país, pero bueno, no alcanza con que yo lo sepa y con que yo tenga la razón. Si alcanzara con eso, gobernaríamos toda la vida. Para hacer eso necesitas tener vocación de mayoría, necesitas querer consensos, necesitas hablarle a todos, escuchar a todos, construir política para todos, para el médico, para el laburante informal, para el que trabaja en Rappi, para el que está estudiando, para el que tiene una pyme, para el que tiene 2 metros de campo en el interior de la provincia de Buenos Aires, para el que es yerbatero, para el que labura para, no sé, para una empresa de telefónica en Córdoba. Si no construimos una política que exprese y represente y resuelva problemas de la sociedad, bueno, lo siento, pero no va a ir muy mal. Me parece muy interesante lo que dice Matías después de las elecciones legislativas, como pasó en 23, pero creo que ahora un poco más también, porque el gobierno de Milei ya tenía 2 años, volvió muchísimo esta idea de el que vota a Milei es un imbécil, es un forro, no entiende, se está tirando un tiro en el pie, etcétera. Entonces me parece muy interesante lo que cuenta Perdón, Matías. no tengo ninguna duda que en el chat ahora van a estar diciendo que yo soy libertario. No tengo ninguna duda que va a haber gente, pero por favor, estoy seguro que va a haber gente diciéndome que soy un infiltrado libertario dentro del peronismo. Es una locura pensar así. Pero ¿cómo podemos plantear que alguien que piensa distinto a vos, o que marca los errores que tiene el peronismo, que aparte no es que yo estoy inventando cosas, el peronismo no gana una legislativa nacional desde el 2007 para acá, y tuvimos 2 derrotas presidenciales del 2015 para acá. Entonces hay cosas que hay que revisar de fondo, y yo lamentablemente, o sea, lo que digo es que hay que discutir no solo los nombres y las figuras políticas que hoy están a nivel nacional. Igual te dicen, hay muy pocos, o casi no detecté ninguno que te diga libertario, Matías. Bueno. Hay uno que te dice albertista, que es mucho peor. No, pero tuvimos mal gobierno. Es injusto. Eso es peor todavía. Prefiero que me diga. Es injusto. La verdad, la mayoría de los testimonios celebran tu presencia acá y demás. Seamos justos. Menos mal, loco. Pedirle perdón a la audiencia. No. Pido mil disculpas por acusar. No, de ninguna manera, no. Te quiero aclarar. Después lo vas a poder ver vos mismo. Y los invito a la discusión también a todos los que están ahí. No, por favor. Discutamos el peronismo que queremos, loco. Discutamos acá para adelante. Si no, va a ser imposible reconstruir todo lo que este tipo está destruyendo a nivel país, a nivel tejido social. Te digo, la mayoría de los testimonios es a favor tuyo. Bueno, te agradezco entonces. Te quiero decir. Gracias. Bueno. Ok, hay un montón ahí de testimonios. Bueno, tenemos que ir terminando, compañeros. Yo me voy a tomar unos días, me voy al cumpleaños de mi padre, cumpleaños 86. Que vive en otro país, en el gran país del norte, ¿no? Vive en el imperio brasilero, en el verdadero imperio. Así que voy a estar ahí. Mi papá tiene 86 años, este año tuvo 17 días internado, así que bueno, voy también con mi hijo. Ustedes muy bueno. Esos encuentros con un padre que vive en otro lugar otro país, con una edad que la que tiene mi papá y con el estado que está bien de salud ahora, pero estuvo mal. A buen entendedor, pocas palabras. Así que de cualquier manera, es más, tengo que arreglar esto porque voy a llevar los equipos para si llega a pasar algo. ¿Entendés? Que amerita mi presencia. Es un país. No, posible, ¿no? Ponele que gane, ponele Milei presidente, algo así como fuera. Al revés, por ahí actúa el Comando Vermelho y tenés que contarnos cosas, vos no sabés nosotros. Claramente. Bueno, en Bahía, donde voy yo, no está el Comando Vermelho, por ahora. Bueno, no está fuerte, eso quiero decir. Bueno, no Matías, siempre dudas. Gracias por venir, ¿la pasaste bien? ¿Todo bien? Infinitamente gracias a usted, la verdad, siempre una maravilla estar acá. Hincha de River, ¿no? Hincha gallina. ¿Cómo estás para el domingo? Es lo que la pregunta más jodida, ¿cómo está para Mira, el River está como el peronismo, nosotros vamos a... Pero confiamos en el muñeco y morimos ahí. Está muy bien, ¿estás con el muñeco? Y bueno, sí, no queda otro. Gratitud. Dijo Fiorito desde toda River, no sé si escucharon recién. Lo defiendo a muerte. Gracias, pero lo tenés al 10 tatuado. Tengo el 10 y tengo a Messi. No, bueno, el cariño con el Diego es como todo. Eso. Todos amamos al Diego, ¿no? Claramente. Gracias, Matías. Gracias, Juan. AM530.
20 años. Hola, soy Liliana Herrero. Es muy importante que celebremos este aniversario porque esa radio contiene la memoria más profunda que tiene esta patria. La memoria de la lucha, la memoria del dolor, pero la memoria de la celebración también por esos años de lucha que han tenido las madres de Plaza de Mayo. Es un triunfo nuestro ese, de ellas y de nosotros. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Avellaneda lanza su policía municipal. Ya abrió la inscripción para formarte como cadete y sumarte a la fuerza local que creamos con el objetivo de tener una ciudad más segura. Si tenés entre 18 y 35 años, vocación de servicio y ganas de crecer profesionalmente, ingresá en www.mda.gov.ar para completar tu formulario de inscripción. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su sexto álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena, Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta, apúrate que se agotan. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI, tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Siempre soy. Con Daniel Tonietti. Sin duda. Arrancamos Galaxia Miguel con Juan Luis González y Diego Sturba. Diego, ¿cómo andan? Muy bien. Todo bien. En minutos estaremos conversando con el biógrafo de José Antonio Katz, el que salió segundo en la elección del domingo pasado en Chile, pero que todo indicaría que va a ser el próximo presidente de Chile, porque es por lo menos el favorito para el balotaje que se va a llevar adelante dentro de un poco más de 3 semanas. Pero en un ratito hablamos con Felipe González McConnell. Galaxia Milei, novedades del mundo Milei de esta semana. Los escucho. No, sé que estuvieron hablando, ¿eh? Sí, a veces hagan acá lo... Yo no, más que por Milei, quería arrancar por
por Kast, que nos invita a pensar que hay algo que en todo el mundo que se está moviendo para que liderazgos similares, aunque con diferencia, en el caso chileno las tiene Kast, ahora lo vamos a hablar, pero liderazgos similares ganen en distintos países, no sé si es el caso de Kast, y uno tiende a ver ahí, ¿no?, las similaridades, ¿no? Kast, un tipo que viene a correr por derecha a Piñera o a todo lo que es la derecha chilena, la derechita cobarde, le dice Kast, uno piensa en Milei, corriendo por derecha al macrismo, o Bolsonaro también en el caso de Brasil. Esta idea de el problema fue que lo políticamente correcto, dice Kast, nos encapsuló, nos metió en la cárcel. Esta idea de meter temas que no se pueden decir también en la política, liderazgos nuevos, pues hoy estamos hablando de Kast, pero que salió tercero, Parisi, también una gran novedad en Chile, un tipo ahí sí, capaz más parecido a Milei, un economista que viene afuera. Sí, vivió mucho en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, que sin plataforma, sin dirigencia, llega a estar tercero, entonces uno tiende a ver, y la derecha tradicional, que tenía como candidata a Evelyn Matei, ¿no? Derecha tradicional, la UDI, ¿no? La UDI pinochetista, porque todo se corrió tan a la derecha, que lo que tenderíamos a llamar como tradicional, casi centro-derecha, dada la ubicación estratégica actual, es lo que en la Argentina llamaríamos la ultra derecha, ¿no? Sí, claro. Bueno, Kast es un desprendimiento. Matei es hija de un brigadier de integrante, jefe de la Fuerza Aérea durante Pinochet, tampoco. Sí, ¿no? Y ¿sabes quién es el papá de Kast? ¿Quién es el papá de Kast? Teniente de un oficial de la Wehrmacht, de la Fuerza Armada Alemana durante el nazismo, afiliado al partido nazi. Tres candidatos en puestos expectantes, inclusive el propio Kast, de origen de migrantes alemanes, ¿no? Exactamente. Eso es todo un dato también para tener presente, ¿no? Sí, Kaiser, Kast y Matei, ¿no? Sí. Y hay un alemán más dando vuelta, pero eso es para preguntarle al autor del libro. Lo hablamos con Felipe, ¿no? Pero el hermano de Kast, que también ocupó cargo en el pinochetismo, ¿no? Bueno, fue ministro y presidente del Banco Central, algo así. Exacto. ¿No? Un desprendimiento del pinochetismo, pero bueno, tiende a ver ahí con cierta preocupación. Claro, porque ellos viven de la UDI. Claro. Es una ruptura de la UDI, del partido donde está Matei. Exacto, y Kast de hecho se va con esta lógica, es la derechita cobarde, que no se animan a ir a fondo, y a diferencia, si se quiere, otras expresiones de nueva derecha que pululan por el mundo, la Kast va a tener una actualidad para la Argentina fenomenal. Una de las plataformas de campaña de Kast es la Patagonia nos la robaron los argentinos, un tipo que viene de... ¿Eso lo plantea Kast? Sí, así, de frente mar, diríamos, si estuviéramos en un bar, en un contexto, bueno, por eso lo de Kast es tan interesante. También el paralelo con Boric, o sea, lo que precede a Kast, ¿no? En Argentina, a Milei. Un gobierno que había generado Boric, porque estábamos contando casualmente, ¿no? Todo lo que fue el estallido social del año 19 en Chile, que había importantísimo, generado, ¿no? Importantísimo. Yo estuve ahí en noviembre del 19. Eso derivó en el gobierno de Recuerdo perfectamente lo que ocurrió ahí. Fue una disrupción. La podemos comparar con el 2001, pero fue mucho más larga. Claro. La gente en la calle estuvo muchas semanas, y el enfrentamiento fue un enfrentamiento durísimo, el enfrentamiento físico, me refiero, con la fuerza de seguridad del Estado, fue durísimo, y la participación policial organizada de carabineros fue una represión. Todos recordaremos, imagino, por lo menos este dato: el disparo a la cabeza, a la altura de los ojos, 400, 500 personas que perdieron uno o dos ojos de manera sistemáticamente diseñado, ¿no? Bueno, una tesis del libro de Felipe, ahora lo vamos a escuchar, es que Kast viene como reacción a ese estallido social. Claro, por supuesto. O sea, es interesante cómo él lo cuenta. O sea, él ya era una persona que tenía su propia iniciativa política. El estallido lo quiebra, le empieza a bajar las encuestas, no encuentra su lugar, hasta que lo reencuentra, endureciéndose en respuesta al estallido social, que no lo llama estallido social, lo llama estallido de violencia. Claro, pero un tipo que ya en el momento, o sea, y ahí cosecha ahora, o Kast ahora cosecha, ya en el momento del estallido social, cuando eran pocos los que se estaban defendiendo la acción de los carabineros, por ejemplo, Kast estaba ahí. Exactamente. Entonces uno también ve los paralelos de grandes movimientos que uno piensa o uno desde acá piensa que engloban a una gran parte de Argentina, llamémoslo Argentina, por ejemplo, feminismo, y que de repente están incubando lo contrario, ¿no? Es muy interesante eso para cualquier país que podamos analizar. Cuando un movimiento cuestionador no logra instalar de manera irreversible una subjetividad, la respuesta
es brutal. Todos los arcaísmos se despiertan y provocan una especie de refutación reaccionaria. Lo vimos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en todos lados, ¿no? Me gustaría detenerme en un punto de lo que decías, Juan, y lo que decías vos también, Diego, digamos que de alguna manera Kast es la respuesta a fracaso, frustración de toda la expresión de la revuelta del año 2019 y el gobierno de Gabriel Boric. Es un gobierno que había generado una expectativa que después, por A, por B o por C, yo no soy conocedor de la política interna chilena, así que puedo hablar muy a la distancia, terminó generando una frustración, y esa frustración terminó generando me gusta el término reacción, en el amplio sentido de la palabra, que fue un gobierno de ultraderecha en Chile por la vía electoral. Tenemos toda la agenda abierta puesta para Chile y para la región. Por un lado es gobiernos que no están a la altura de la energía de movilización social previa, izquierdas neoliberales o progresismos neoliberales que terminan sin producir un efecto de ruptura o de replanteo o de no terminan. Y una novedad también es que la derecha se queda con la impugnación. Claro. Con la novedad impugnadora del sistema se queda la derecha. O sea, lo vimos acá en la Argentina. En el 2003, el candidato que decía que había que prender fuego a un banco, citando la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, que el delito es fundar un banco, no fundirlo, digamos, ¿no? Un hombre de la izquierda, era Milei, ¿no? Y el candidato que hablaba de casta, que casta no termina de... podría ser interpretado como una derivación de la clase. La fuerza, la derecha. La fuerza del que impugna al falso impugnador. Bueno, está bien, pero por eso lo de Chile es interesante porque también con la distancia uno puede ver capaz estos mismos lo sumamos a la conversa a Felipe González McConnell, que es periodista y es el autor de la biografía no autorizada de José Antonio Kast. Bueno, primero, Felipe, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te agradecemos mucho tu tiempo. Y queremos escucharte primero, que nos cuentes, a ver si puedes hacer una breve biografía de lo que es este personaje de Kast y qué puntos en común encontrás y qué diferencias encontrás con el fenómeno del presidente Javier Milei. Felipe. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, estaba escuchando lo que estaban conversando antes. Bueno, José Antonio Kast, como decían, es un político ultraconservador de Chile, que su proyecto político, desde que él estaba en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, él se vinculó con el movimiento gremial, que fue fundado por su hermano, que, como decían, fue ministro de la dictadura de Pinochet, fue presidente del Banco Central. Perdón, Felipe, ¿podés explicar qué es el movimiento gremial? Porque acá no se entiende directamente qué quiere decir movimiento gremial. Es un movimiento civil que fue fundado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por Jaime Guzmán y en la Facultad de Economía por Miguel Kast, que adhirió tempranamente a la dictadura, que abogaba por una separación entre el mundo civil y el mundo político, por el libre mercado. Y bueno, entre sus ideólogos, como Jaime Guzmán, él fue de redactor, por ejemplo, de la Constitución del 80, que fue la que impuso la dictadura. Y este movimiento después derivó en la UDI, que es el partido en el cual militó José Antonio Kast desde los años 90, y que contó entre sus principales liderazgos con colaboradores civiles de la dictadura. Y cuando este partido empezó a transar con la derecha más liberal, que era la que representaba a Piñera, y con la centroizquierda durante la transición, ahí se abrió el espacio para que surgiera esta derecha más radical, más ultraderecha, que es la que representaba José Antonio Kast, que es la que siempre mantuvo cierto orgullo por sus vínculos con la dictadura y por su adhesión a un conservadurismo más católico y que se instaló en Chile en los 80 y los 90. Felipe, ahora Kast no se define de derecha, ¿no? Leía una aclaración en el libro de ustedes, que de paso lo recomendamos, y si Kast llega a ser presidente quizás sea un material de lectura también obligado para estos pagos. Kast no se define, ¿no? Ahí hay una diferencia con Milei, que desde que es presidente se asume de derecha. O sea, él no se entiende de ultraderecha, él tampoco se entiende de extrema derecha. Él dice que él es la derecha de sentido común, la derecha verdadera, la derecha no acomplejada también, como le decían, porque ellos, claro, a esta derecha que quedó un poco rezagada,
que era la derecha liberal, que representaba a Piñera, que fue la que lideró la transición. Ellos la llamaban la derecha cobarde, la derecha que entregó la Constitución, la derecha que transaba con la centroizquierda. Entonces, claro, ellos no se entienden extremos, pero se entienden como la derecha más químicamente pura, por así decirlo. Esto dice Felipe, es interesante y nos pone de manifiesto la organicidad que hay en los espacios de la derecha en todo el mundo. De hecho, en el libro de Felipe se cuenta bien cómo Kast se va sumando al mundo CIPAC, al mundo Foro de Madrid, también a un evento más mucho antes que Milei. Y fíjese, las coincidencias no son casualidad. Esta idea de somos el sentido común es lo que viene diciendo Milei, Laje, Nicolás Márquez, pero idéntico, lo de la derechita cobarde también lo dice todo este mundo Milei para el macrismo, o sea, son guión global. Un guión global. Te hago una pregunta, Felipe. ¿Quién es Sven von Stoch? Un asesor en materias internacionales que tuvo José Antonio Kast, y que él también era asesor de Bolsonaro, estaba casado con una parlamentaria del movimiento de extrema derecha Alternative for Deutschland de Alemania. Entonces, un asesor cercano también, y que también esto es más o menos como lo que mencionaba Juan, que también es parte de estos vínculos que juntan a José Antonio Kast con la CIPAC, con estos mundos de ultraderecha más internacionales, más que se juntaban antes de tomar o de acceder al poder en sus respectivos países, que es donde también vale mucho la pena poner la atención ahí para entender estos movimientos. Estamos hablando con Felipe McConnell, que es el autor de la biografía no autorizada de José Antonio Kast, para ver cuáles son los vasos comunicantes, cómo dialogan el fenómeno de la Argentina, de Javier Milei, y podemos decir que por primera vez, después de la caída de la dictadura de Pinochet, Chile está en las puertas de tener un gobierno de ultraderecha con el programa pinochetista por la vía del voto democrático. Ahí, por eso la novedad que se está presentando, si es que finalmente se confirma que José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile. Te pregunto, Felipe, ¿y qué hay acerca de lo que conversábamos antes acá con Diego y con Juan, de que Kast es una reacción al fracaso, la frustración del gobierno de Gabriel Boric? Felipe. Eso es un aspecto clave, pero también yo lo miraría un poco más atrás, que también lo comentaban. Kast también es una reacción al estallido social. Muchos, incluso jóvenes militantes, porque el movimiento de Kast llega mucho a la juventud, y muchos jóvenes nos decían de que el estallido social fue el punto de inflexión donde ellos decidieron empezar a militar en el Partido Republicano, que es el partido que fundó José Antonio Kast. Hay que también tener en cuenta que la salida institucional del estallido social fue una negociación entre la derecha, centro derecha, que representaba a Piñera, que en ese entonces era presidente, con la izquierda para redactar una nueva constitución, que se hizo a través de una convención constitucional que fracasó rotundamente. Entonces, ahí hay una frustración también de parte de la izquierda, que fue la que comandó ese proceso, y también una constancia de José Antonio Kast, que, como también decían desde el día 1 del estallido social, él empezó a decir, no, esto es un estallido delictual, un estallido de violencia. Y en ese entonces él fue el político que, claro, bajó en la encuesta, que quedó totalmente rezagado del debate político. Pero después de las frustraciones de la convención, después de las frustraciones también del gobierno de Boric, que entró con un programa muy transformador, con grandes reformas que no pudo implementar, cuando el péndulo de la opinión pública volvió o se dio vuelta, ahí estaba José Antonio Kast, que claro, desde el día 1 tuvo una posición bien dura, impugnando a la derecha, que entregó la Constitución a la izquierda, que abrió paso a estos procesos fallidos de redacción constitucional. Y viene él más o menos a decir, ven, yo siempre tuve la razón de que esto era una mala idea, de que no había que abrir esta puerta, de que no había que transar con la izquierda. Y eso es más o menos la parte de la ola que estamos viendo ahora. O sea, José Antonio Kast, ese discurso le redita mucho para su proyecto. Y tengo una pregunta más con respecto a lo que ocurrió el domingo, ¿no? Por lo que estuve leyendo, ¿no? Y te pido por favor que nos acompañes y nos confirmes o nos des tu posición. José Antonio Kast tuvo el mayor porcentaje de votos en la zona de la Araucanía,
que es una zona la más, llamémoslo, la más pobre en términos de ingresos de Chile, más en la zona de la Patagonia, con un promedio más o menos de un 32.6%. Y sin embargo, en las comunas de ingresos medios altos, de las zonas urbanas, especialmente en Las Condes, Recoleta, de Santiago de Chile, de la capital, la que ganó fue Evelyn Matei. La que tuvo el mayor porcentaje fue Evelyn Matei. La pregunta que te hago puntualmente, digamos, ¿cómo es la composición sociológica del voto de José Antonio Kast? ¿Y qué nos revela esa información del domingo pasado? Este también es un fenómeno que puede rastrearse hasta cuando la UDI y la derecha que lideró la transición empezó a transar con la centroizquierda y sobre todo cuando accedió al poder con Sebastián Piñera. En ese punto, la derecha empezó por así decirlo, a elitizarse. Olvidó un poco la unidad fundacional de Jaime Guzmán, que era de que la derecha tenía que estar en los sectores más vulnerables, más pobres, los sectores que en ese entonces eran capitalizados más por la izquierda. Cuando la derecha olvida eso, ahí entra de nuevo José Antonio Kast. El proyecto de José Antonio Kast también siempre ha tenido ese mandato muy potente de generar liderazgos en los territorios, de meterse en las poblaciones, de hacer cursos de formación política. Es algo que la derecha, que hoy que representó Matei en las elecciones, olvidó completamente. Entonces eso es un reflejo también de esto. Esa derecha se elitizó, como tú mencionaste, ganó en las comunas de más ingresos, que también coincide con que son personas tal vez más politizadas, más ligadas a sectores empresariales. Y José Antonio Kast, que durante todos estos años se dedicó también a estar en sectores más vulnerables, ganó, como tú mencionabas, por ejemplo, la Araucanía, que es de las regiones más pobres, y que también es una región que tiene, o que ha tenido durante los últimos años, grandes conflictos territoriales con el conflicto principalmente mapuche. Entonces ahí el discurso de mano dura, de respaldo a los carabineros, a las fuerzas del Estado y sobre todo a los militares de José Antonio Kast cala muy hondo. Pese a que el gobierno de Gabriel Boric también ha sido el gobierno que más tiempo, por ejemplo, ha tenido a los militares desplegados en esa zona. Pero aún así, el discurso de José Antonio Kast cala más hondo en la Araucanía y que, por lo demás, históricamente ha sido una región que ha votado principalmente por la derecha. Felipe, decías que el error de la derecha chilena era que se había elitizado. Nos debería llamar la atención que Kast sea que logra romper esto, porque vos en el libro lo contás, ¿no? Él viene de una familia, más allá de que tenía sus vínculos políticos, que te pido que nos lo desarrolles un poco, tenía un gran capital económico, y de hecho Kast lo hace crecer. Sí, bueno, la familia José Antonio Kast, él viene de una familia que ha hecho una gran fortuna, tanto con fábricas de cecinas que con eso partieron, y también con negocios inmobiliarios, tanto dentro como fuera de Chile. El proyecto José Antonio Kast no puede entenderse sin considerar su gran fortuna, que le ha permitido, sin ir más lejos, ahora ser candidato presidencial a tiempo completo desde el 2016, que no ejerce cargos públicos. Ahí también hay, de nuevo, eso es más como la vuelta al proyecto original del gremialismo y el proyecto original de la UDI, que la derecha, cuando se dio cuenta de que le reditaba más no hacer trabajo territorial, sino que tal vez transar con o incorporar al empresariado o sumarse un poco a los grandes relatos de los medios de comunicación, apuntar a ese público, lo dejó de lado. Y ahí José Antonio Kast vio ese espacio. Él, por ejemplo, también siempre tuvo gran interés por los jóvenes. O sea, la formación de jóvenes también fue algo que la transición dejó de lado. O sea, una de las críticas que siempre se le hace a la transición chilena es de que gastó un poco a sus cuadros más antiguos. O sea, los dirigentes políticos, incluso hay algunos que siguen actuando, pero siempre fueron de gran edad. Entonces hubo una generación que quedó muy rezagada y que se fue con José Antonio Kast. O sea, los jóvenes de derecha iban, hoy militan más en el Partido Republicano que en la UDI o RN. Hoy las juventudes de la derecha liberal prácticamente no existen, pero la del Partido Republicano sí es muy fuerte. Entonces, pese a que el origen de José Antonio Kast es de élite completamente, él
siempre, también tal vez por su dogmatismo, también por su ánimo de conservar mucho el proyecto original del gremialismo, siempre se mantuvo o siempre entendió de que un proyecto político tenía que considerar a formarse desde las bases, que fue algo que él siempre le recriminó a la derecha esta que se elitizó y que hoy o que representó Eli Matei el domingo. Felipe, te quería hacer una pregunta que es una especie de juego muy sencillo. Yo te digo 3 nombres y a ver qué influencia tuvieron en la elección. El primero sería Milei, la última elección de Milei acá en Argentina, cómo repercutió eso. El segundo sería Trump, que fue un factor muy importante en la última elección de la Argentina. Y el tercero sería Venezuela y la migración. Estos 3 factores, ¿qué peso crees que tienen en la proyección de Kast? La suma de los 3 fue fundamental. O sea, pese a que, bueno, Johannes Kaiser, que es el candidato que salió cuarto, pero aún así que él es un verdadero outsider y él sí como que formó un proyecto político muy rápidamente, aunque él es más cercano al ideario de Milei, él sí se define como libertario, por ejemplo. José Antonio Kast también siempre ha manifestado su interés por el proyecto de Milei, su adhesión también a su ideario. De hecho, ahora ayer subió a sus redes sociales José Antonio Kast de que Milei lo llamó para felicitarlo por las elecciones. Luis Caputo también lo felicitó por Instagram, o sea, por X a José Antonio Kast, así como José Luis Daza, viceministro ya que también fue asesor de José Antonio Kast acá en la elección presidencial pasada. Entonces, la elección pasada, o el último triunfo de Milei, que fue también bien celebrado por ese mundo acá en Chile, sí, sin duda marca un precedente como de que hay un gobierno que está teniendo éxitos en ciertas materias y que también es como el segundo tema que más le importa a José Antonio Kast, que es el crecimiento económico, que implica también una rebaja importante del porte del Estado, una rebaja sustancial en los impuestos, por ejemplo. Respecto a Donald Trump, José Antonio Kast siempre ha manifestado también su interés por ese mundo, se ha declarado también de cierta forma fan de Donald Trump, siempre ha buscado imitar algunas estrategias electorales de él. Cuando ganó Trump, José Antonio Kast celebró acá en Chile diciendo nuestras ideas triunfaron. Entonces, claro, el éxito de los últimos años de Donald Trump, Kast siempre ha buscado capitalizarlo y asimismo siempre ha buscado también declararse como un opositor acérrimo a la dictadura de Nicolás Maduro y ha buscado apuntar a Janet Jara o al Partido Comunista sobre todo como cómplices del régimen de Nicolás Maduro, porque también la izquierda chilena o parte de la izquierda chilena siempre ha tenido problemas con tomar una posición clara respecto a Venezuela. Entonces ahí José Antonio Kast ve un espacio donde puede él presentarse como el anti-Maduro y apuntar a ellos como quienes permiten que esto pase, incluso como adherentes. Y claro, la migración, los últimos años de Chile, sobre todo la venezolana, ha estado un poco fuera de control en algunos aspectos, y José Antonio Kast también ese es un discurso que ha buscado capitalizar mucho. Felipe, recién mencionabas a José Luis Daza, que es un hombre muy importante del equipo de economía acá de Caputo. Viceministro, ¿no? Claro. Él fue asesor de Kast, si no me confundo, corregime, en alguna de sus presentaciones presidenciales anteriores de Kast, era la idea de si llegara a ganar iba a ser su ministro de Economía. Sí, en la elección pasada, 2021, que José Antonio Kast casi ganó, bueno, él ganó la primera vuelta de esa elección, pero perdió en la segunda. José Luis Daza fue una figura fundamental en su equipo, era el principal asesor económico, que lo representaba en los debates, quien era el vocero económico del equipo. Entonces, sí, bueno, es una figura imprescindible, o lo fue hasta ese entonces para ese mundo de la ultraderecha en Chile. Felipe, y a propósito, decías vos que Kast en la anterior elección salió primero y en el balotaje termina perdiendo con Gabriel Boric. En este caso se invertirían los roles, ¿no? Porque Janet Jara salió primera, segundo salió Kast. Y los estudios de opinión pública, y ahí te aprovechamos la oportunidad de conversar con vos, ¿cuál es la expectativa que hay con respecto a la elección? A priori, por lo que uno ve en términos matemáticos y también en términos políticos, pareciera ser que el cuadrante del centro a la derecha, o a la ultraderecha, para ser más precisos, es mucho más poderoso electoralmente que el cuadrante del centro hacia la izquierda. Sí, de todas maneras. El voto protesta o el voto que se revela un poco contra el sector que está en el poder, históricamente ha ganado las últimas elecciones en toda la región.
o gran parte de ellas. Durante la segunda vuelta del 2021, o durante toda la elección también, a José Antonio Kast le pesó mucho que él se pronunciaba mucho respecto a temas valóricos, a, no sé, su postura sobre el aborto, su postura sobre la dictadura, su postura sobre los derechos humanos, sobre el feminismo, por ejemplo, que según los estudios le costaron la segunda vuelta. O sea, el voto femenino estuvo principalmente con Boric, así como el voto de los jóvenes estuvo con Boric. Pero en esta campaña José Antonio Kast ha evitado a toda costa pronunciarse respecto a lo que piensa de Pinochet, a lo que piensa de los condenados por las violaciones de derechos humanos, sobre el aborto, y todos temas más relacionados al progresismo. José Antonio Kast ha hecho esta campaña centrado principalmente en seguridad y crecimiento económico. No se ha salido de ahí, entonces eso también es uno de los factores que explican de que ya no genere tantos anticuerpos en cierta parte del electorado que no estuvo con él el 2021. Y bueno, según las encuestas, José Antonio Kast debería ganar por mucho ahora la segunda vuelta. También porque, Yanet Jara fue la candidata única de la izquierda y la centroizquierda. Hubo una primaria de ese sector y ella es la única que representa todo ese mundo. En cambio, en la derecha hubo 4 competidores que sacaron el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Y si se suman ahí los porcentajes que cada uno de ellos sacaron, a José Antonio Kast le debería dar un 60%, incluso le están dando algunas encuestas. Entonces es de esperar de que gane holgadamente. Felipe, te hago la última de mi parte, gracias por el tiempo. Tema Patagonia, Kast ha tenido algunas declaraciones muy duras, ¿no? En términos de la relación Argentina a Chile. Sí, no obstante ese tema es más discursivo, tal vez como hasta ahora, y quien tal vez lo tomaba con mayor rudeza era Johannes Kaiser, que también es muy soberanista y más tenía un discurso más bélico. José Antonio Kast también lo ha tocado, pero también ha evitado un poco referirse a cualquier tema que pueda generarle un conflicto, tanto dentro de ciertos sectores como también internacionales, y por ahora él prefiere relevar como lo que les mencionaba antes a propósito de la llamada de Milei. O sea, En tiempos difíciles, regálese una radio.